Seguimos con nuestro programa. Muchas gracias, Guillermo. Recibimos al doctor José Luis Lara Olmedo con el tema Impacto del cambio climático en la incidencia de gastroenteritis infecciosa. El doctor Lara es egresado de nuestra universidad, especialista en cirugía general por el Hospital La Raza, adscrito al Servicio de Cirugía General, Hospital de Especialidades Antonio Fraga Muret, director general de la plataforma educativa LARCAM y director general Interamed LARCAM. Cedo el micrófono al doctor Lara. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias a todos por asistir a este evento, Retos de la Atención Primaria de la Salud ante el Cambio Climático, que tiene a bien coordinar el doctor Eduardo Lara Pérez, a quien tengo gratitud y respeto y mucho cariño por haberme invitado. Muchas gracias. Dicen pues que muchos años no son nada, y eso es lo que tenía yo de no estar aquí en la escuela. Salí en el 98, así que ya llovió un poquito. Dicen que siempre hay que regresar a donde uno fue o es feliz, y por eso estamos aquí con mucho gusto. El encargo de hoy me puso un poco en problemas, porque en realidad yo me dedico más a las cuestiones quirúrgicas, pero no somos ajenos a la problemática cada vez más frecuente que plantea el aumento en la incidencia de las infecciones gastrointestinales agudas en relación a los eventos que han sucedido con el cambio climático. Creo que muchos de ustedes estarán muy compenetrados en el tema, porque el ímpetu del doctor Eduardo, que ha puesto especialmente atención en este tema y ha formado con otros especialistas un grupo multidisciplinario para tener pues políticas proactivas en relación a los cambios que se deben establecer en la atención primaria para las situaciones que emergen a raíz de estos cambios, no solamente en el clima, en el mundo, en la gente, en nuestra expectativa de vida. La siguiente, por favor. Para iniciar, debo decir que no tengo conflictos de interés personales ni comerciales. Los logos que ven ahí representan pues a mis proyectos personales que, como les decía, no tienen ningún tipo de relación comercial o conflicto de interés. La que sigue, por favor. Creo que se ha hablado mucho en el desarrollo del evento sobre la cuestión de lo que es el cambio climático. Yo no soy particularmente un experto en ello, pero me di a la tarea de empaparme un poquito sobre las generalidades y tratar de entender qué es lo que nos lleva el día de hoy a estar tan interesados o tan ocupados en este fenómeno. Es una serie de eventos de los cuales en gran medida es responsable el mal actuar o la conducta del ser humano en pro del desarrollo, pero siempre sacrificando los recursos naturales a costa de la tecnología, de vivir en ciudades cada vez más industrializadas y con prácticas más artificiales, ¿no? Básicamente todo esto deriva de un efecto que se llama greenhouse, el cual está en ese pequeño esquema explicado de manera sencilla, y que básicamente consta en que parte de la radiación solar que llega a la Tierra regresa a la atmósfera, la calienta y luego a su vez vuelve a regresar en forma de unas partículas llamadas greenhouse hacia la superficie de la Tierra, calentándola y produciendo en gran medida todos los fenómenos que van a derivar en lo que es el cambio climático. Este es un fenómeno, como les comentaba, que tiene repercusiones a diferentes niveles. Para partir
de lo general hacia lo particular, tenemos que entender que el principio de esto está determinado por ese calentamiento excesivo de la superficie de la Tierra y también de la atmósfera, que repercute indudablemente en el agua del planeta. El agua, como ustedes saben, es un elemento vital en todos sentidos para la vida, y nosotros encontramos que cuando hay un calentamiento tanto de la atmósfera como de la superficie global, la repercusión a nivel de los grandes cuerpos de agua en el mundo tiene que ver con la evaporación, con el aumento al haber deshielo en los polos del nivel del mar, y todo esto genera que esa agua que se evapora se vaya a la atmósfera y después se precipite nuevamente a manera de lluvias torrenciales, de tormentas, lo cual genera otro tipo de problemas como son las inundaciones, que pues a nosotros aquí en Veracruz siempre es una constante tener lluvias fuertes. Bueno, normalmente creo que este año no ha sido como particularmente de mucha lluvia en ningún lado, pero eso nos lleva al otro extremo. Esos cuerpos de agua que normalmente deben estar en las zonas donde históricamente han estado, se van secando y esto da origen a las sequías y todo lo que esto conlleva. Creo que se ha hablado mucho acerca de todos estos fenómenos durante el evento y no quiero pues dedicar demasiado tiempo en explicarlo, pero para entrarle al tema creo que era importante ponerlo en contexto. Las sequías van acompañadas de ondas de calor y estas ondas de calor pueden provocar incendios forestales, los cuales desafortunadamente cada vez son más frecuentes. Penosamente el estado de Veracruz en los últimos meses han sido golpeados por incendios forestales en la sierra de Zongolica y sus alrededores, en las cercanías de Orizaba, con grandes extensiones de terreno consumidas por el fuego, de difícil control. Indudablemente y por desgracia esto va a tener una repercusión muy importante, no solamente en lo inmediato, sino también a largo plazo respecto a lo que implica el tema que hoy nos atañe. Estos son algunos ejemplos acerca de lo que ocurre derivado del calentamiento global en relación a los desastres naturales que producen. Esto es tomado de un artículo que se publicó en el 2022, donde de un gran cuadro tomé algunos ejemplos muy ilustrativos de lo que puede provocar un desastre natural de diferentes índoles, como son los huracanes. Esto se refiere a una epidemia muy grande que hubo de norovirus en Nueva Orleans tras el huracán Katrina, que pues no sé si ustedes recuerdan, pero en el 2007 azotó la parte sur del estado de Luisiana con prácticamente una destrucción parcial de la ciudad de Nueva Orleans y los alrededores, y donde la gente se refugió de manera masiva en el estadio de la ciudad de fútbol americano, que es el Superdomo, en condiciones de hacinamiento, de pobre higiene, y esto derivó evidentemente asociado a lo que trajo consigo la tormenta, una gran epidemia de norovirus, que fue un problema de salud importante, que derivó en mucha mortalidad encima de lo que ya estaba viviendo esta gente. De igual manera, en el sur de Asia, en países de la península donde está la India y donde está Malasia, Yemen, todos estos países más pequeños, no es infrecuente que haya grandes chubascos y grandes ondas de calor que además se acompañan de otros fenómenos, como hemos visto a cada rato han tenido problemas de tsunamis derivados también de efectos del cambio climático, y esto favorece inundaciones constantes, además de que son tierras muy húmedas y proliferan las epidemias como las de cólera, ¿no? Que son bastante fuertes y desafortunadamente son eventos cíclicos en aquellas latitudes. También los eventos de sequía extrema como se presentan en África y Asia van a traer de la mano otras alteraciones. La gente trata de utilizar la poca agua que queda sin importar si las condiciones de salubridad o higiene de la misma son las adecuadas, y esto da origen a las epidemias de aquellos alimentos, de aquellos patógenos, que son transmitidos a través del agua. Y puede ser, por ejemplo, el caso del cólera,
y otras enterobacterias que dan origen a las gastroenteritis agudas, convirtiéndose en un problema de salud bastante serio y que cuesta miles de millones de dólares globalmente en el mundo cada año. Ahora, ¿cómo es que esto sucede? Y ya entrando un poquito en el tema que vamos a analizar, ¿por qué han incrementado o cuál es la relación que tiene las gastroenteritis agudas con el cambio climático? Bueno, este esquema es muy interesante, se ve un poco intrincado y tiene mucha información que evidentemente no vamos a desglosar minuciosamente, pero que tiene que ver con la relación que los fenómenos o riesgos ambientales, que en inglés les llaman environment hazards, tienen con la proliferación o el aumento de las infecciones o de las enfermedades asociadas a los diferentes grupos que vemos aquí, que son los virus, las bacterias, animales, hongos, protozoarios, plantas, en fin. Si ustedes se dan cuenta, hay una serie de líneas que parecen unir las columnas de la izquierda con las columnas de la extrema derecha, donde están categorizados todos los diferentes actores en esta interrelación patológica. Podemos ver que en las barras más delgaditas que tienen todos los diferentes fenómenos que ocurren en relación al cambio climático, los colores más oscuros, como es el calentamiento, y perdón que no está traducido, pero era muy difícil manipular este esquema con tanto contenido al español, pero podemos ver que el calentamiento de la temperatura global pues es el factor más importante que se presenta como el mayor detonante del aumento en la incidencia de los problemas derivados concretamente de virus y bacterias. Esas líneas que conectan, digamos, transversalmente, que son de color gris claro, entre más gruesas son, es mayor la correlación que existe entre el fenómeno y el grupo afectado. Por eso es que se entrecruzan muchas de ellas. No nos vamos a poner a analizar todo el cuadro, pero podemos ver con mucha claridad que lo que atañe al calor y a los vectores va directamente relacionado con el incremento en las enfermedades virales y también en las enfermedades bacterianas. Agregamos a las infecciones o afecciones bacterianas las inundaciones y todos aquellos agentes que son transmitidos a través del agua. Y esto tiene una interrelación, como lo explicábamos, porque con el aumento de las lluvias torrenciales y con ello el advenimiento de las inundaciones, es más frecuente la contaminación del agua que finalmente va a llegar a nosotros y contaminada va a producir la gran mayoría de las gastroenteritis agudas. Ahora, ¿por qué esto ha sucedido de esta forma? ¿Por qué a pesar de que vivimos en medios urbanos donde aparentemente tendríamos mejores condiciones de salubridad, tenemos agua potable, tenemos pues la educación en muchos casos y suficiente, al menos en teoría, para evitar malas prácticas de higiene, puede ser que incrementen de todos modos las enfermedades gastrointestinales agudas? La respuesta está en dos fenómenos que paradójicamente se contraponen, pero convergen en un mismo sentido. Es decir, los riesgos ambientales en el cambio climático traen los patógenos a la gente. Me parecería como muy extraño, es decir, ¿por qué esto trae a los patógenos a la gente? Bueno, si nosotros tomamos en consideración los eventos que explicamos en la introducción, el calentamiento global básicamente afecta a los cuerpos de agua que existen, provocando sequías, y esto hace, bueno, incendios forestales, y esto hace de alguna manera, y tormentas e inundaciones, que los vectores que normalmente transmiten a los patógenos, como pueden ser insectos, en el caso particular de las zonas tropicales como Veracruz, los mosquitos, buscan o proliferan migrar hacia zonas donde hay cuerpos de agua. Y estas zonas normalmente están, al haber sequía en la periferia o en las zonas donde normalmente habitan,
se van concentrando más hacia las zonas donde habita el hombre, que de alguna manera trata de preservar que haya agua en las zonas donde habita. Entonces, de esa manera los vectores se acercan a la población y por ende la transmisión de los patógenos. También esto ocurre con aves, con mamíferos, como roedores que migran y se agrupan en las zonas con cuerpos más cercanos, cuerpos de agua más cercanos a las zonas urbanas. Y finalmente, esto va también en relación a cuando hay tormentas e inundaciones, porque acuérdense que si hay sequía, esa agua se evapora, se va a la atmósfera y tarde o temprano regresa en forma de lluvia, un incremento en las descargas de aguas residuales hacia los cuerpos de agua que a su vez nosotros consumimos y por ello hay un incremento importante en la incidencia de estos eventos gastrointestinales agudos. Pero también porque los riesgos ambientales en el cambio climático traen a la gente a los patógenos. Por eso les digo que es como paradójico, ¿no? Ellos vienen, pero nosotros también vamos a ellos. ¿De qué manera? Al incrementar las temporadas de calor, como es el caso particular en los tiempos recientes, la gente busca más actividades recreativas en agua, ¿cierto? Ir a la alberca, ir a los ríos, ir a la playa, ir, en fin. ¿Por qué? Porque pues, tengo mucho calor. Y esto evidentemente nos pone más en contacto con los patógenos, sin importar que los vectores estén de por medio. Entonces, si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma, ¿verdad? Nosotros nos acercamos a los patógenos. Evidentemente, esto incrementa el hecho también que el ser humano busque incursionar cada vez más en terrenos vírgenes para salir de las ciudades, para salir de sus entornos habituales y estos escapes, digamos, a los territorios donde viven los patógenos, pues nos acerca al humano a las infecciones. Y finalmente el desplazamiento de los asentamientos humanos, lo cual no es tan evidente en grandes ciudades, salvo que haya cataclismos o desastres como pues, han sido las cuestiones nucleares, pero la gente va migrando de sus lugares de origen y se va adentrando a zonas que antes no estaban habitadas y que son los ecosistemas donde viven los patógenos. Esto pues puede estar en relación de manera importante, repito, no en nuestro medio, pero sí, por ejemplo, en los países del sureste asiático, donde derivado de estos tsunamis, de las constantes inundaciones, la gente va buscando cada vez otros territorios que estén más a salvo de todos estos fenómenos y se acercan a las zonas donde históricamente son los ecosistemas de los patógenos. Ahora, ok, todo esto está muy bien, o vamos nosotros o ellos vienen, pero ¿qué otro impacto real y medible? Porque hay que decirlo, esto es muy importante, la medicina debe basarse en evidencia. Y la evidencia real que hay el día de hoy que pueda interrelacionar al menos de manera contundente esto que estamos diciendo de que el cambio climático ha incrementado exponencialmente los casos por tal o cual fenómeno, todavía no es muy fácil de demostrar. Hay muchos datos o tendencias que parecen orientarnos a que eso es lo que ocurre y en el fondo lo sabemos, pero todavía no tenemos la manera de demostrarlo de manera contundentemente e irrefutablemente. Entonces, los estudios que se han desarrollado en el mundo tienen la intención de buscar las diferentes aristas mediante las cuales nosotros podemos explicar por qué el cambio global está impactando de manera importante en el incremento en la incidencia de las enfermedades gastrointestinales agudas. Este es un estudio coreano, es muy interesante porque aquí lo que hacen ellos es correlacionar las principales alteraciones que se han establecido como responsables de los eventos que en global llamamos cambio climático con la probable interrelación que existe entre estos factores y la virulencia o la agresividad de ciertos patógenos. Y lo sorprendente es que también se ha demostrado en este tipo de análisis que es complicado estadísticamente hablando, que
en presencia de ciertos factores, también llega a haber una interacción entre los patógenos que fortalece, desafortunadamente, la agresividad de las enfermedades que desarrollan. Este estudio particularmente fue realizado sobre estos agentes que son transmitidos por la comida. En inglés les llaman foodborne pathogens, ¿no? O sea, son las bacterias que se transmiten a través de la comida, porque existen infecciones o enfermedades que son derivadas de transmisión por la comida, pero esto es concretamente sobre los patógenos. Y podemos ver que en la parte del círculo naranja, ellos están considerando 5 factores del cambio climático en relación o interrelación con las bacterias que ahí vemos. Los circulitos representan, dependiendo del tamaño, la frecuencia o la incidencia de casos, 100,000 habitantes anualmente, de estas bacterias. Y podemos ver claramente que la salmonela sigue siendo la reina, desafortunadamente. Pero vemos que esto es mucho más evidente cuando está en relación al aumento de la temperatura, a la humedad, a la lluvia, ¿verdad? Y el incremento de la radiación solar, que es lo que le llaman insolation, y algunas cosas relacionadas con las alteraciones en la atmósfera a nivel de las nubes. Entonces, la interacción que presenta esta salmonela, por ejemplo, con los vibrios, como el que produce el cólera, con algunas cepas de Escherichia coli, que ahí podemos ver varias de ellas que están caracterizadas en la columna de la derecha por sus siglas, es importante. Y sin embargo, podemos ver que del mismo modo, si nosotros vamos aislando parte de esos factores y quitamos, no todas las bacterias interactúan o aumentan su agresividad si no están todos los factores presentes o nunca interactúan, como la listeria, algunas cepas de Escherichia, Bacteriae y Yersinia. No tienen ninguna interrelación. Sin embargo, los factores, principalmente el aumento de la temperatura, el aumento de la humedad y la lluvia, se encuentran presentes de manera constante en las interacciones más fuertes que hay entre las bacterias. Entonces, esto es interesante porque no solamente es que incremente el número de casos, sino que incrementa la severidad de los casos. No es lo mismo una infección leve que cursa prácticamente sin tratamiento más que medidas generales, a una infección grave que puede llevar al paciente a complicaciones potencialmente mortales. Y bueno, si estamos hablando propiamente de gastroenteritis agudas, infecciosas, pues tenemos que referirnos a los principales responsables de esto en el mundo. Si bien ya sabemos cuáles son los factores que están condicionando el incremento en la incidencia de estos casos, y también ya sabemos cuáles son los factores que interfieren en que incremente la agresividad en el caso de las bacterias y la virulencia en caso de los virus, que el por qué ocurre esto sería meternos en cuestiones muy complicadas que no domino ni ustedes tampoco, como es la biología molecular. Probablemente el doctor Lara Pérez sí, porque él es inmunólogo, pero los demás no creo que tengamos como muy claros estos mecanismos. Tiene que ver con mutaciones a nivel de la información genética de estos virus y estas bacterias que son propiciados por los incrementos sostenidos en la temperatura y con algunos otros factores ambientales. Esto en relación a la interacción que desarrollan con los factores ambientales y con otros patógenos, así como las condiciones de los huéspedes, son lo que deviene en que cada vez sean más agresivas las cepas bacterianas o los virus que nos atacan, y las enfermedades que producen se están comportando atípicamente de una manera más fuerte y con cursos más lentos. La salmonela, en cuanto a las bacterias, sigue siendo la principal causa de gastroenteritis infecciosas en el mundo, enfermedad diarreica por bacterias, seguida por el Campylobacter. Y si tenemos en consideración a los virus, indudablemente los reyes de la ecuación son los
normovirus y los rotavirus. Debemos recordar que los rotavirus son los responsables de la mayor cantidad de enfermedades diarreicas agudas en niños, no así los normovirus, que son la principal causa de enfermedades agudas diarreicas en gente de otras edades. Si lo ponemos en el contexto, hay más adultos que niños todavía en el mundo y desafortunadamente cada vez la tendencia sigue así, va a haber más gente grande y menos niños. Entonces los normovirus son el principal agente causal en el mundo de este tipo de enfermedades. Y algo que incluimos aquí porque es muy importante y no es una causa de diarrea ni de una gastroenteritis aguda, pero ha mostrado un incremento en su incidencia de forma importante en los últimos años en relación también al cambio climático, es el virus de la hepatitis A. Este virus no lo vamos a tocar de lleno en esta plática porque pues, no es parte de las enfermedades gastrointestinales agudas, pero sí vale la pena comentar un par de cosas al respecto. Sobre todo en zonas como en la que estamos el día de hoy, donde el consumo de mariscos es mandatorio y es una delicia, existe la práctica frecuente de consumir los mariscos crudos. Es de llamar la atención el aumento tan marcado en los casos de hepatitis A en los últimos años asociados al consumo de mariscos, de ostiones, de almejas, de moluscos, digámoslo así. Y esto tiene que ver con ese fenómeno del cual hablábamos recientemente acerca de el aumento en las inundaciones y en las descargas de aguas residuales hacia los cuerpos de agua de los cuales nosotros posteriormente nos nutrimos. Debemos recordar que el virus de la hepatitis A se transmite a través de las heces fecales y tiene un tiempo de vida muy prolongado en las heces o en el ambiente. Actualmente más por efecto de estas mutaciones de las que hablábamos, que están sufriendo los virus. Es muy frecuente que los pacientes que llegan con un cuadro de hepatitis, que debo decir, nunca es bueno hablar de las experiencias personales cuando estamos hablando de evidencia y de medicina basada en ella, pero llama la atención en el caso que en los últimos 2 años han llegado a verme con hepatitis más o menos 10 pacientes, cuando en los previos 15 años a lo mejor había visto 2 o 3. Y el común denominador en todos ellos es que habían ido a comer mariscos crudos, o sea, ostiones crudos en el mercado o en donde sea, y no es satanizar esta práctica. Lo que hay que hacer es tener especial atención en el por qué se está convirtiendo cada vez más en una práctica de alto riesgo. Ahora, para cerrar este comentario acerca de la hepatitis, también tenemos un gran problema emergente de salud que no está relacionado con el cambio climático, pero que se potencia de manera muy peligrosa con los cuadros de hepatitis viral A, que es el hígado graso, la esteatosis hepática. Antes le decían a la hipertensión arterial el asesino silencioso. Hoy día deberíamos considerar al hígado graso como el asesino silencioso, porque desafortunadamente la gente no tiene un diagnóstico ni sabe, no se da cuenta que tiene esta condición hasta que debuta con un problema grave, y si se asocia a una infección viral como la hepatitis, puede devenir en una falla hepática fulminante y el paciente puede perder la vida sin tan solo haber sabido que estaba enfermo, ¿no? Entonces, mucho cuidado con esto, hay que tenerlo en cuenta. Vamos a enfocarnos un poco en los principales villanos del cuento respecto a las enfermedades gastrointestinales agudas. Como lo platicamos hace un momento, la salmonela sigue siendo de las bacterias o enterobacterias la principal responsable de las infecciones gastrointestinales agudas. En este esquema, que es un poco complejo, voy a explicar brevemente, podemos ver cuál es el ciclo de transmisión y de adquisición de la salmonela a través de la comida. Recordemos que esta es una bacteria que normalmente adquirimos mediante la ingesta de alimentos contaminados. Existen diferentes posibilidades porque la salmonela tiene diferentes subgrupos y básicamente la enfermedad que producen puede ser de 2 tipos que vamos a ver inmediatamente al terminar esta diapositiva. Pertenecen a la familia de las enterobacterias
se transmite por alimentos y agua contaminados y la magnitud del problema es cerca de 93 millones de casos de gastroenteritis en el mundo cada año. O sea, no es poca cosa. Y se pone peor si consideramos que más de 155,000 personas se mueren anualmente por complicaciones derivadas de una gastroenteritis infecciosa por salmonela. Aquí en el cuadrito a lo mejor no lo ven muy claro porque está con letras un poquito pequeñas. Están los diferentes mecanismos a través de los cuales la salmonelosis puede hacer daño a un individuo y bueno, no voy a reparar mucho en ello porque es nuevamente volver a entrar en cuestiones de biología molecular y creo que pues muchos de ustedes no están en esta intención ahorita de ver mucha ciencia ficción, sino más bien datos que son importantes. Lo que tenemos que comentar es que los trastornos que tiene la salmonelosis a nivel intestinal hacen que de alguna manera engañe a la respuesta inmune del cuerpo. Es por esto que no podemos defendernos muchas veces, especialmente si tenemos condiciones asociadas a estas enfermedades. Normalmente comemos alimentos contaminados, ingerimos la salmonela, se va a la luz intestinal y de ahí para que pueda hacer daño tiene que ingresar al intestino, ¿verdad? Será absorbida. Hay diferentes mecanismos, aquí nada los voy a enumerar. Entra a las vellosidades intestinales, las altera, genera el daño y posteriormente lo más delicado es que puede quedarse a vivir de forma latente, ¿no? Como un huésped comensal que tenemos nosotros en el sistema retículo endoteliar y en otros órganos que vamos a ver a continuación. Este patógeno también puede vivir de manera indefinida en animales que muchas veces son nuestros animales de compañía y que estemos perpetuando el ciclo de contaminación sin saberlo, o puede estar en el agua. Este es un dato que nos interesa un poquito porque penosamente somos el primer lugar en infecciones por salmonela. No me lo estoy inventando, ustedes pueden ver ahí en el cuadrito blanco que está abajo, a la derecha, donde dice casos totales, la barrita más oscura que corresponde al estado de Veracruz y a Tabasco, perdón, a Chiapas, son las entidades con mayor número de casos de infecciones por salmonela. Ahora, también de aquí podemos tener una diferenciación. Como les explicaba, no todas las salmonelas se comportan de la misma manera o dan la misma enfermedad. Existen esencialmente dos grupos importantes para esto, que son las tifoideas y las no tifoideas. Y podemos ver aquí la distribución por cada estado, ¿verdad?, de los diferentes tipos o variantes de enfermedad que produce. Lo que es un hecho importante es que nosotros tenemos un alto número de contagios o de infecciones por salmonela. Y esto puede estar muy en relación con lo que hablamos, y esto es importante y es de las acciones que hay que tomar para disminuir o intervenir. Como no podemos inmediatamente al menos revertir el daño que está haciendo el cambio climático en cuanto a la distribución del agua y nos está generando cada vez más contaminación por las descargas de aguas residuales que se agravan cuando hay inundaciones, pues tendremos que tener ciertas precauciones de no consumir alimentos crudos, de detectar dónde hay zonas de brotes y hacer cercos epidemiológicos. Yo no soy epidemiólogo, si alguno de ustedes lo es, pues tendrá más claro qué es lo que hay que hacer, pero son las medidas iniciales para detener los brotes y por ende la expansión de esta enfermedad. En cuanto a la fisiopatología y el diagnóstico de la salmonelosis, bueno, como habíamos dicho, básicamente hay dos grupos importantes. Los TIFI y paraTIFI, que son las variantes más patógenas, las que nos generan enfermedad, y la salmonella no TIFI, que tiene un curso un poquito, digamos, lo menos agresivo, más benigno. La incubación en ambos casos puede ser alrededor de una semana, aunque en la no TIFI puede ser muy rápida, y los síntomas son muy similares. Fiebre, especialmente en las variantes TIFI,
y para tifi es una fiebre muy alta que puede llegar en los primeros días 38, 39, pero después de una semana incluso arriba de 40, sostenido. Si las condiciones del paciente son de inmunocompromiso, esta enfermedad se puede extender mucho más en su duración y puede asociarse incluso a sepsis y a otras complicaciones graves, ¿verdad? Como hemorragias del tubo digestivo por daño o alteración en las placas de Peyer a nivel del intestino y pues puede generar incluso la muerte de los pacientes. El dolor abdominal es una constante en las dos variantes y también puede haber diarrea como síntoma pivote. Los pacientes vomitan y tienen diarrea y les da fiebre, mucha fiebre. Podemos tener crecimiento hepático y esplénico como unos síntomas secundarios y puede haber eritema en el pecho especialmente o el abdomen en asociación a los otros síntomas y también pues lo que habíamos comentado, estas hemorragias de tubo digestivo. El 15% de los pacientes puede llegar a desarrollar en las formas graves pancreatitis aguda, hepatitis y colecistitis. Ojo, ¿por qué digo ahí ojo con colecistitis? Porque acuérdense que yo soy cirujano y me dedico un poquito a estas cosas y lo que les voy a contar a continuación tiene que ver con esto. El 10% de los casos puede desarrollar una infección crónica y ojo, nuevamente volviendo a la cuestión de la vesícula. ¿Dónde creen que se aloja con más frecuencia la salmonela cuando queda a vivir en el cuerpo? En la vesícula biliar, tanto en el lumen como en la pared de la vesícula. En el caso de la salmonela no tifi, el agente más frecuente es la salmonela enteriditis. El periodo de incubación, como lo habíamos dicho, es corto. Los síntomas son muy similares. Es particularmente importante e incluso en la distinción entre ambas variantes que en la forma no tifi no hay sangre en las evacuaciones porque no hay daño en las placas de Peyer y de ahí eso puede ser una diferencia importante. En niños pequeños y pacientes inmunocomprometidos igualmente puede haber pancreatitis, colecistitis, apendicitis, meningitis, sepsis y muerte, ¿no? En pacientes con CUSI, y esto es interesante porque hasta allá, si se fijan, vamos haciendo la correlación de hechos, el cambio climático afecta la incidencia de la salmonelosis, ¿ok? De esa manera afecta en una infección gastrointestinal aguda, pero en pacientes que tienen una condición subyacente como enfermedades inflamatorias intestinales, se ha demostrado que incrementa el riesgo relativo de padecer cáncer de colon. Entonces, también tiene un impacto indirecto en la incidencia del cáncer de colon, que no está por más decirlo, es de las primeras causas de muerte por cáncer en nuestro país y en el mundo. En cuanto al diagnóstico, necesitamos identificar las probables rutas de infección, tomar una biometría hemática donde podemos encontrar plaquetopenia en el paciente, puede haber leucocitosis, pruebas rápidas de antígeno en heces para Salmonella typhi. Ojo, antes era una práctica muy recurrente pedir reacciones febriles, ya no las pidan, por favor. Son estudios que no tienen ni sensibilidad ni especificidad muy alta, los pueden confundir. Entonces, si tienen la manera de hacer una prueba rápida de antígeno en heces, es mucho más confiable y mejor. Si no tienen a la mano esto y el paciente persiste con fiebre, podemos tomar un hemocultivo para aislar el patógeno. O podemos hacer un coprocultivo. Sabemos que, bueno, estos resultados no son inmediatos, pero vale la pena. O un inmunoensayo, una prueba de ELISA. En cuanto al tratamiento, bueno, históricamente los antibióticos han sido la primera línea de tratamiento. Desafortunadamente, como todo, ha ido habiendo resistencias cada vez mayores a los antibióticos que se han utilizado. Actualmente, lo recomendado es utilizar quinolonas de tercera generación. Durante muchos años la ciprofloxacina era la única opción de esta familia y fue usada para todo, al grado que empezó a desarrollar una gran cantidad de resistencias bacterianas y empezó a caer en desuso. Posteriormente, por el desuso que se empezó a
a tener y ahí quedó. Nuevamente empezó a ser sensible y actualmente es una buena opción usar ciprofloxacina o levofloxacina o ofloxacina para el tratamiento de primera línea, o bien cefalosporinas de tercera generación como la ceftriaxona o macrólidos. Pero siempre tener en consideración que hasta el 17% de los casos pueden presentar multiresistencias a los antibióticos y entonces tendremos que considerar una de las nuevas líneas de tratamiento que ha mostrado resultados prometedores, que es el empleo de probióticos de una o varias cepas y multiespecies, o bien asociarlo con prebióticos y cuando hacemos esta asociación estamos hablando de simbióticos. Probablemente algunos de ustedes no tienen claros cuál es la diferencia entre los pre, los pro y todo esto, ¿no? Es un poco confuso, pero bueno, vamos a hacer una explicación muy breve. Los probióticos son lactobacilos, son algunas variantes de estos gérmenes atenuados que se insertan en la microbiota para tratar de restablecer o favorecer y por ello optimizar los mecanismos o barreras de defensa y de alguna manera equilibrar las condiciones para evitar el ingreso de los patógenos hacia, digamos, el intestino. Los simbióticos, perdón, los prebióticos son sustancias no vivas, digamos, no son agentes biológicos, como disacaridasas, polisacaridasas, que son insertadas, pero no se absorben hacia la luz intestinal con la intención de restablecer el equilibrio, tanto en condiciones del pH como la organización, y de esta manera tener un efecto protector a nivel del intestino. Pueden ser obtenidos mediante la dieta, pueden ser tomados como productos comerciales. La asociación entre ambos grupos ha mostrado buenos efectos en la defensa, en la prevención y también en el tratamiento de infecciones, disminución de la gravedad de las mismas. Ahora, un breve comentario acerca de lo que les decía, porque esto sí es a lo que me dedico más. En los últimos años ha incrementado de manera importante el número de las colecistitis alitiásicas. Yo no sé si están familiarizados con las colecistitis alitiásicas, pero es una condición igualmente inflamatoria aguda de la vesícula biliar que no tiene relación con tener litiasis o cálculos en la misma o lodo. ¿Por qué pasa esto? Bueno, hay dos grandes grupos. Históricamente las colecistitis alitiásicas estaban confinadas a los pacientes en estado crítico por algunas circunstancias o situaciones que se asocian como la hipoperfusión, la isquemia, la acidosis, en fin, con los fenómenos que esto conlleva y que podrían llevar a un paciente a desarrollar esta condición que es extremadamente grave, pero en el entorno de una enfermedad subyacente grave, ¿no? Pacientes en terapia intensiva, intubados, en fin. Lo que ha cambiado recientemente es que más o menos del 5 al 10% de las colecistitis en adultos no tienen que ver con enfermedad grave, y me refiero a las alitiásicas, sino con causas infecciosas. Y del 50 al 70% en niños. Antes colecistitis en los niños, entiendo, no era una condición muy frecuente, ahora es más frecuente. Y bueno, esto básicamente tiene una vía muy sencilla que les voy a explicar aquí. Tenemos al patógeno que entra al cuerpo, entra al intestino y por vía hematógena, linfática o retrógrada, es decir, a través de la misma bilis, como se rellena la vesícula biliar, accesa ahí y puede entrar a la pared de la vesícula biliar mediante el mecanismo de invasión directa, se aloja en las células epiteliales de la vesícula biliar o en el lumen, es decir, adentro en la bilis está ahí contenida, empieza la replicación celular y se vuelve un huésped comensal de la vesícula, generando inflamación, colecistitis aguda, alitiásica y evidentemente pues la necesidad de una intervención quirúrgica de urgencia. En el último año operé 4 pacientes cuyo antecedente era que habían tenido dengue, que habían tenido salmonelosis y otro hepatitis A. Entonces, bueno,
no es probablemente una causa directa, pero sí tiene una relación, así como lo que mencionamos del cáncer, que es interesante. La última parte de nuestra plática veremos las gastroenteritis virales, que en un momento dado, pues como les dije, son el número 1 de la causa mundial de las gastroenteritis agudas o la enfermedad diarreica aguda. Estos son los números en México y no me pueden decir que son viejitos porque son de 2024. No hay mucha información para muchas cosas, pero en este caso sí hay. Esto corresponde a una de las últimas semanas epidemiológicas y podemos ver la gran incidencia que hay de enfermedades diarreicas agudas en nuestro país, siendo las entidades con mayor número de casos la Ciudad de México, Nayarit y Zacatecas. Gran parte de los agentes causales de estas enfermedades diarreicas agudas son los virus, como lo platicamos, la gran mayoría. Los rotavirus son virus de la familia Reoviridae, de 70 a 75 nanomicras de diámetro, no tienen envoltura y tienen un virión multicapa con 11 segmentos de doble cadena de RNA. Son responsables de más de 200,000 defunciones anualmente por enfermedad diarreica aguda en el mundo. Los responsables del aumento en su virulencia, como lo dijimos, son factores como el aumento en la temperatura, que se ha demostrado que es más de 1 grado centígrado de manera global en el mundo en los últimos 20 años. Los niños son el grupo de población más susceptible a esta infección. Entre 4 y 23 meses es el pico, no sé, no me dejarán mentir los pediatras que tenemos por acá, pero en adultos también puede haber esta infección, sin embargo no es severa. Se transmite a través de alimentos o agua contaminada y tiene un periodo de incubación breve también entre 24 y 72 horas. La interrecurrencia o la duración de la enfermedad es breve en condiciones normales de 2 a 5 días en pacientes sanos, pero en pacientes con condiciones desfavorables como inmunocompromiso puede ser bastante grave. Este cuadro es un poquito intrincado, pero bueno, básicamente es un poco de lo que ocurre, cómo nosotros adquirimos el rotavirus y cómo nos hace daño. El rotavirus infecta las vellosidades intestinales, las aplana y las acorta, entra a los enterocitos y a las células enteroendocrinas o enterocromafines. Altera las uniones intercelulares produciendo algunas fugas paracelulares y esto genera a su vez diarrea. Ojo, es importante porque aquí hay que remontarnos a los tipos de diarrea que hay. Es una diarrea no inflamatoria y malabsortiva. ¿Ok? Aquí, al haber alguna alteración en los mecanismos que permiten de alguna forma la digestión, porque las sales biliares también están implicadas, de las grasas, es una diarrea en la cual nosotros no absorbemos adecuadamente los nutrientes y podemos en parte por eso tener un empeoramiento de los cuadros diarreicos. De igual manera hay una liberación sostenida de sodio que perpetúa los cuadros diarreicos. La replicación intracelular en los enterocitos estimula a su vez la liberación de serotonina y esto es lo que provoca la náusea y el vómito copioso en estos pacientes. Los síntomas del rotavirus son diarrea severa no sanguinolenta, vómito importante, dolor abdominal y fiebre. Es importante identificar nuevamente la ruta de infección porque de esta manera se puede limitar la expansión de la enfermedad o los brotes. Identificación, para el diagnóstico hay que identificar las partículas virales en las heces fecales y debe ser 1 a 10 por gramo de heces fecales. Se pueden hacer también inmunoensayos, ¿no? Los cuales tienen una sensibilidad y especificidad bastante alta, son las pruebas rápidas de hasta 90%, o bien si se tiene el recurso y no hay conclusión en el examen de las heces fecales en la prueba rápida, una PCR para identificar el virus.
En cuanto al tratamiento, pues evidentemente al generar deshidratación que puede ser severa, la rehidratación en casos no graves oral, 50 a 60 mililitros por kilogramo, porque estamos perdiendo mucha agua. En el caso de los niños, pues es más importante la rehidratación, con soluciones hiposmolares para no perpetuar a su vez o empeorar la diarrea, o parenteral en casos severos. El uso de probióticos que acabamos de mencionar para otra de las entidades es de bastante ayuda para limitar la proliferación o la gravedad de las infecciones o evitar en un momento dado. Continuar la lactancia materna en el caso de los bebés, porque esto les va a proveer los anticuerpos necesarios. Pueden administrarse suplementos de zinc. El uso de antisecretores y antieméticos debe ser discrecional, no son medicamentos de primera línea que se deben recomendar. Repito, no soy pediatra, aquí tenemos un experto, pero bueno, es lo que en la literatura que consultamos nos decían. Y lo que sí está contraindicado es el uso de antidiarreicos, que es una práctica común de la gente, que tengo mucha diarrea y lo primero que me tomo es una loperamida, ¿no? El siguiente apartado, vamos a ver el norovirus, que como lo platicamos previamente, pues es el principal responsable de las enfermedades diarreicas agudas en adultos o en jóvenes en el mundo. Es familia Caliciviridae, partículas sin envoltura de 27 a 40 nanomicras de diámetro. Tiene dos proteínas cápsides BP1 y BP2, tres genogrupos principales o subgrupos G1, G2 y G4, de los cuales la mayor virulencia se ha asociado al G2-4, que a su vez tienen múltiples genotipos en cada uno. La principal causa de gastroenteritis aguda, como lo decíamos en el mundo, 12 al 24% de las diarreas corresponden a este agente. Y una mortalidad alta igual, entre 70,000 y 200,000 defunciones anuales. En mayores de 65 años es la segunda causa de mortalidad por gastroenteritis aguda, solo por debajo de Clostridium difficile. La transmisión es fecal oral, altamente contagioso. ¿Por qué? Porque se necesitan muy pocas partículas virales para generar la infección. Estas partículas normalmente nosotros las transportamos en las manos, en el agua podemos adquirirlas o en la dieta, y por ende pues siempre está en el ambiente presente, y si somos susceptibles es muy fácil infectarnos. Otra de las características que ha hecho que la agresividad o la resistencia de estos norovirus incremente, así como su virulencia, es que han desarrollado un amplio rango de tolerancia, digamos, a los cambios en la temperatura, que pueden ir en los extremos de 60 grados hasta temperaturas congelantes, y pues sobrevive el virus, y sobre todo por periodos largos. Periodos de incubación breve de 24 a 72 horas, y finalmente un cuadro clínico similar al rotavirus en cuanto a los síntomas, ¿no? Diarrea, dolor abdominal, fiebre, en fin. El genotipo más agresivo, como les decía, es el G2-4. Este cuadro también parece un poquito complejo, pero pues, explicado de forma sencilla para entenderlo, es la forma en cómo los puntitos verdes que ven arriba a la derecha son las partículas virales del rotavirus. Normalmente esos grupos de celulares que ven en relación a la pared intestinal, a las vellosidades, es la microbiota o el microbioma, que normalmente cuando está competente se asocia, y es una paradoja, pero se asocia con el norovirus y permite más fácilmente su entrada a las uniones intercelulares. Una vez adentro, esto puede ser fagocitado por las células beta, y esto es como una célula presentadora de antígeno, estimula la presencia de macrófagos, como pueden ver en el desarrollo hacia adelante, y en el macrófago se realiza la replicación celular, y así es como el virus persiste. En los cuadritos de arriba, que se está como desglosando más a detalle lo que ocurre, podemos ver en el cuarto cuadrito la interacción de los ácidos
biliares, ¿no? Y la implicación que tienen en este proceso, favoreciendo la entrada del virus hacia la luz intestinal, hacia la pared intestinal. En cuanto al diagnóstico, pues deben ser pruebas de detección de antígeno igualmente, inmunoensayos enzimáticos que no tienen una sensibilidad muy alta para el grupo 1 y 78% que es buena, pero tampoco es la más alta para el grupo 2-4, que como lo comentamos es el más virulento, o pruebas de PCR. Entiendo que no en todos lados hay PCR disponible, pero bueno, es el más sensible y específico. No es específico, pero sí es sensible. En cuanto al tratamiento, rehidratación oral, igual con soluciones hiposmolares, igual que en el caso de los rotavirus, el uso de probióticos y las mismas consideraciones respecto a antisecretores y antidiarreicos. En conclusión, el cambio climático ha tenido un impacto negativo en la incidencia de la gastroenteritis aguda. Las movilizaciones de los vectores hacia las zonas urbanas por la falta de agua, por las sequías, han acercado los patógenos a las personas y a la inversa, como lo platicamos. Los factores como la elevación de la temperatura atmosférica, los fenómenos relacionados con el agua del planeta y los desastres naturales asociados han incrementado la agresividad y virulencia de los patógenos. Los factores ambientales han influido en el aumento de las infecciones adquiridas a través de los alimentos y el agua. En el mundo, la principal causa de gastroenteritis agudas y enfermedades diarreicas siguen siendo los virus y, en segundo lugar, las enterobacterias, principalmente la salmonela y el campylobacter, con altas tasas de mortalidad en las poblaciones vulnerables. Un reto emergente son las multiresistencias de las bacterias y las superbacterias a los antibióticos disponibles. Por lo tanto, las nuevas tecnologías emergentes deben ser estudiadas y tomadas con seriedad porque pueden ser nuestra siguiente línea de defensa. Es fundamental tener una acción proactiva, como decía el doctor Lara Pérez hace un ratito al doctor Janowski, en pro de tratar de limitar el daño que estamos haciendo al planeta, y lo que podemos hacer de inicio es tener más cuidado en la manera en cómo nos relacionamos con nuestro ambiente, fortaleciendo nuestras medidas de higiene, teniendo siempre presente cuáles son las rutas de transmisión de los principales patógenos y a su vez concientizando a la gente que está a nuestro alrededor para limitar el daño y el incremento de las infecciones a todos niveles. Muchas gracias por su atención. Qué excelente presentación. Y muchos pensábamos que los cirujanos no sabían fisiopatología y es que nada más operaban, ¿no? No, súper bien, qué bárbaro, tienes toda la razón. Yo coincido totalmente en tus conclusiones. Nada más me gustaría hacer un pequeño comentario. Primero, desgraciadamente seguimos padeciendo diarreas en los grupos más vulnerables. O sea, ¿quiénes son? Pues la gente pobre, la gente que carece de servicios, la gente que tiene menos oportunidad de tener agua potable y que no tiene un mecanismo de manejo de sus excretas. Eso sigue siendo, desgraciadamente, pues un factor muy importante. Lo que mencionó el doctor Lara Olmedo acerca del calentamiento global y el comportamiento con las diarreas agudas es que el aumento de la temperatura vuelve un caldo de cultivo en el cual esos microorganismos se reproducen tan rápido que la cantidad del inóculo aumenta simplemente dependiendo de la temperatura. Entonces, yo quiero, si no hay algún comentario o alguna pregunta. Sí. A ver, Paulina, por favor. Cólera. Y estaban aumentando, conforme aumentaba la temperatura global, aumentaban los casos de cólera, ¿no? Y ahorita nos vuelve a mencionar otras bacterias y seguramente otros virus están aumentando conforme aumenta la temperatura global.
Y qué bueno, doctor, que nos recuerda que hay cosas que ya no debemos hacer, esas fiebres reumáticas, esas pruebas de reacciones febriles, ¿verdad? Todo mundo tiene fiebre tifoidea, ¿no? Discutía yo con una persona que estaba haciendo una tesis y se basaba en en la reacción de Vidal, si no me equivoco, es la específica para la fiebre tifoidea y pues ya no sirven, ¿no? Ya desde hace tiempo dudamos muchísimo de ellas, pero se siguen pidiendo y se hace el diagnóstico en base a esas pruebas, ¿no? Y es un error. Ya nos dijo cómo se debe hacer el diagnóstico de fiebre tifoidea, ¿no? Y de las diarreas por paratifis, ¿no? Y similares. Muchas gracias, doctor. Muy amable, muchas gracias por su comentario. Si me lo permite el doctor Lara Olmedo, voy a agregar un comentario más. Primero, fíjese que Perú es una zona endémica de cólera. Hace unos años, el doctor Roberto Simabuco, jefe de investigación del Hospital del Niño, se dio a la tarea y pensó que había encontrado una cepa nueva de cólera. Y no, después el doctor Castañeda en México le demostró que eso no era cierto, sino que la bacteria del cólera muta cada 5 años. Y no se conocía en ese entonces el fenómeno del niño, que precisamente ellos fueron los iniciadores de estar promoviendo lo que pasaba con el fenómeno del niño y que tenía mucha repercusión acerca de la deforestación de la cuenca del Amazonas. Entonces, no solamente favorece la cantidad del inóculo, el aumento de la temperatura, sino también la mutación. O sea, las mutaciones no solamente en las bacterias, sino en los virus también. Ahora sabemos que también la microbiota juega un papel muy importante en la mutación bacteriana y en la mutación de virus y el comportamiento inmunológico para ellos. Entonces, nada más como una aclaración, doctor, y con el debido permiso. Y también, pues voy a aprovechar, no creo que me lo tome a mal porque además somos familia, es mi primo, ¿verdad? Pero el tratamiento de elección en mis tiempos, desde estudiante, era el cloranfenicol. Desgraciadamente ya ni siquiera se vende en México. Pero en un estudio que se hizo en México, en el Hospital Infantil de México, se estudiaron varios antibióticos para ver cuál tenía recidivas. Y resulta que el cloranfenicol era el que menos recidivas tenía. Y el que más tenía en ese entonces era la ampicilina. Ahora ni siquiera es contemplado. Y yo creo que los casos que ha encontrado el doctor Lara Olmedo de colecistitis en niños, al menos, a lo mejor tienen alguna relación con la malnutrición y las infecciones por tifoidea, que no se diagnostican, pasan a una fase subclínica y como a la salmonela le encanta la bilis, pues va y se queda ahí como reservorio. Quiero pensar que así es, a lo mejor hay bibliografía por ahí que no he leído. Quiero agradecerle al doctor José Luis Lara Olmedo su excelente participación en este simposio y vamos a dar paso a la siguiente conferencia. Paulina, creo que no está ahí. Bueno, perdón.